PC. Ese es el título que Iván le puso a la charla, y pues me da mucho gusto que Iván nos pueda acompañar para dar esta conferencia. Iván, te cedo el control. Buenas tardes. Buenas noches, Buenas casi. tardes. Mi nombre es Iván García y pues en este caso vamos a presentarles por acá el ABC de la BPC. Más que todo es una introducción, aunque tocaremos un par de temas ahí, espero yo, que les sirvan para los que están buscando un poquito de conocimiento avanzado sobre qué es la creación de redes en la nube, ¿verdad? Específicamente en AWS. Y que siempre que nosotros estemos trabajando, a no ser que sea algo completamente serverless, que por ahí hay una charla de serverless, siempre vamos a tocar redes, ¿verdad? En el caso de serverless les decía que tal vez no tocan una VPC porque pueden hacerlo todo con accesos a Internet, ¿verdad? Las lambdas, DynamoDB, el API Gateway, y nunca nosotros tenemos que crear nuestras subredes, etcétera, etcétera. Pero para todo lo demás, desde montar una basecita de datos a un web server, siempre vamos a tocar las redes. Y para eso está el servicio de VPCs en AWS. Entonces vamos a entrar de lleno. Les voy a compartir aquí la pantalla y me voy a quitar el video para que no los distraiga ahí tanta cosa. Y ahí ya deberían de estar viendo el video, perdón, mi pantalla. Cualquier duda que tengan, la pueden lanzar ahí al chat y de vez en cuando haremos una pausa para leer esas preguntas, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por acá. Y ustedes me dicen si efectivamente logran ver la pantalla, ¿verdad? Nítido, ahí está. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar. Ok, nuestra presentación de hoy trata puramente sobre las VPCs, que van a ser la creación de redes, el servicio de redes en AWS. Y para platicarles un poco sobre cómo llegué acá, pues yo empecé trabajando con toda la parte que es de middleware, Fusion Middleware de Oracle. Ya son casi 15 años de estar viendo la parte de servidores de aplicaciones y hará un par de años ya que estoy metido en la parte de la nube, de AWS. La nube, pues al final de cuentas, es tan amplia que es parte de su encanto que uno puede ver todo y como bien dicen las máximas de AWS, la democratización de la tecnología nos permite que sin ser expertos podamos crear nuevas cosas, ya sea en machine learning, en inteligencia artificial, bases de datos, base de datos no SQL, etcétera. Ahora, o sea, tenemos a nuestro alcance todas las herramientas para crear lo que imaginemos, ¿verdad? Ahí sí que la imaginación es lo que ahora nos impulsa y el límite nos lo pone. Bueno, ahí, por ahí ven, tengo un link de GitHub. Pues todos los que estudiamos sistemas, pues tenemos ahí en nuestra parte de programadora. Yo no me considero desarrollador porque sé que hay gente que sí es desarrolladora y si mira mis programitas, pues les daría un poco de risa, pero hago un par de cosas a nivel de programación en Python y los invito a que lo vean. Son un par de utilidades que me han servido en automatización de ciertas cosas de AWS. Pues ahí está por si los quieren aprovechar. Muy bien. Cuando empezamos a hablar de VPC, que es la Virtual Private Cloud, estamos hablando de una nube privada para nosotros, ¿verdad? Ya sabemos que AWS pues tiene una infraestructura muy grande y con VPC lo que hacemos es agarrar un segmento, pequeño espacio y va a ser nuestro. Con él podemos hacer todo lo que queramos.
Antes de entrar a ver todos los conceptos de la VPC, vamos a hacer un repaso de la infraestructura de AWS, la infraestructura global, para entender por qué hacemos ciertos diseños de redes de tal forma, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar el link que aparece en pantalla para ver la página, que es muy bonita, y conocer más a detalle sobre todo lo que implica la nube de AWS. Yo le voy a dar un repaso bastante rápido utilizando no la URL, porque a veces es un poquito lento. Lo voy a hacer utilizando una aplicacióncita que espero que la puedan estar viendo ahorita. Ahí está. Entonces, AWS, pues como ustedes saben, empezó allá por el 2006 ya a ofrecer sus servicios de nube. Desde el 2004 estaban ahí en la elaboración de planes, etcétera, y los primeros servicios, pero ya en el 2006 empezó a presentar unos servicios más formales para uso general, ¿verdad? Y ha ido creciendo en estos 14 años hasta llegar a ser el monstruo que es ahorita, ¿verdad? Que si ustedes ven, su infraestructura abarca todo el globo terráqueo, ¿verdad? En realidad tenemos repartidos por todo el mundo, perdón, por todo el mundo regiones. Entonces, para empezar, vamos a explicar qué son las regiones. Pues las regiones son áreas geográficas donde AWS ofrece servicios de cómputo, digámosle cómputo en general, ofrece sus servicios web, ¿sí? Lo interesante de estas áreas geográficas es de que van a estar conformadas por lo que se le llama zonas de disponibilidad o Availability Zones o AZs, como regularmente se les dice. Y estas zonas de disponibilidad son un conjunto de centros de datos que son totalmente independientes, ¿verdad? O sea, una AZ es, llamémoslo, una agrupación de centros de datos, porque muchas veces no es solo uno, sino son varios, que están totalmente independientes unos de otros, con canales de red, energía eléctrica, seguridad perimetral, condiciones geográficas que pueden provocar algún problema, ya sea inundaciones, fallas geológicas, etcétera. Entonces tenemos esos centros de datos totalmente aislados e independientes que nos van a permitir que si hay un fallo en una región, tengamos en sus diferentes AZs servicios corriendo y no nos afecte, ¿verdad? A diferencia de cuando estamos on-premise, que regularmente tenemos un único centro de datos y si pasa algo en ese edificio, pues adiós a toda nuestra información, ¿verdad? Entonces, cuando estemos diseñando redes, vamos a hacer uso de esas AZs para distribuir nuestras cargas de trabajo, ¿verdad? Regiones, cada vez hay más. Ya ahorita perdí la cuenta porque acaban de abrir dos adicionales en España y en Milán. Entonces ustedes pueden chequear acá, casi siempre está actualizado, todas las regiones que hay, ¿verdad? Nosotros podemos hacer uso de todas las regiones, con excepción de las regiones que son específicamente para el gobierno de Estados Unidos o entidades que trabajan con el gobierno de Estados Unidos, y las de China, que como saben, China siempre está ahí en otro rollo, ¿verdad? Pero todas las demás podemos usar, Mumbai, Bahrein, Cape Town, etcétera, etcétera, ¿verdad? Voy a quitar esto. Y luego, cada región pues está compuesta de 2 o más AZs, ¿verdad? Para que siempre tengamos alta disponibilidad. Hace un par de meses empezó a salir otro término que era zona local, y una zona local es simplemente una extensión de una región para ofrecer ciertos servicios específicos más cerca de donde está nuestra base grande de consumidores, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos un servicio de entrega de video bajo demanda y sabemos de que aquí en Los Ángeles tenemos una demanda muy fuerte, podemos hacer uso de esa zona local, ¿verdad? Y la ventaja de la zona local, que en realidad ahorita pues es la única que hay, es que ofrece una latencia de un dígito a nivel de milisegundos, ¿verdad? Estamos hablando de 1 a 9 milisegundos de latencia, ¿verdad? Cuando regularmente estamos trabajando con 50 milisegundos,
100 milisegundos o más, dependiendo de la región que utilicemos. En esa zona local está hecha para eso, ¿verdad? Entonces, por si lo ven, es una zona local, no es más que otra AZ, pero específica para cierta región. Y los puntos de presencia van a ser pequeños centros de datos, por así decirlo, donde vamos a utilizar cierto caché de contenido para acelerar la entrega a nuestra base de clientes ya distribuida a nivel mundial, ¿verdad? Esto nos va a servir mucho para servidores web, entrega de contenido de video, o lo podemos utilizar a la inversa y cargar información a la nube por medio de esos puntos de presencia más cercanos. Hay varios servicios que lo utilizan como Global Accelerator o Amazon S3, pues nos vamos a servir, ¿verdad?, de ellos. Entonces, todo eso es lo que forma la infraestructura de AWS. Y las regiones están comunicadas por canales redundantes, de baja latencia con una capacidad bastante grande de transferencia de información. Entonces, regularmente nuestras soluciones son regionales, es decir, empezamos a crear nuestras VPCs y montamos nuestras cargas de trabajo en una región, pero como medida o buena práctica para una recuperación de desastres, podemos utilizar cualquier otra región para mantener un ambiente ya sea activo-activo o activo-pasivo, ¿verdad? Que la transferencia de datos es bastante rápida. Y entre AZs o entre zonas de disponibilidad, la transferencia de datos es como que tuvieran la máquina a la par, ¿verdad? Entonces, por eso es de que nos invita AWS a expandir nuestra red a todas las AZs que conforman la región, porque no va a haber mayor diferencia entre ir a traer los datos a una máquina que está en la misma AZ o que está en una AZ vecina, ¿verdad? La velocidad es sumamente rápida. Muy bien. ¿Y cómo es que AWS permite que todo esto funcione como por magia? Y también es porque mucho del hardware que han hecho, mucho del hardware que utilizan lo han hecho ellos, ¿sí? Entonces, tanto los chips, los routers, los racks, los servidores de almacenamiento, los balanceadores, hay mucho de ese hardware que es custom made, entonces ellos saben cómo lo han diseñado, como he dicho, la ingeniería para que funcione a la perfección, ¿verdad? Y todo eso pues nos da los beneficios de la nube, que tenemos una mayor seguridad, una alta disponibilidad y confiabilidad de nuestras soluciones y un mejor desempeño, ¿verdad? Muy bien, como les digo, en esta URL pueden seguir, acceder y leer un poquito más a detalle de todo esto que estuvimos hablando, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, la infraestructura AWS, como les decía, tenemos las regiones, que son localizaciones geográficas distribuidas alrededor del mundo, totalmente independientes de otras regiones, compuestos de al menos 2 AZs, lo que nos va a permitir siempre diseñar soluciones altamente disponibles, y su comunicación es por medio de enlaces redundantes de alta velocidad. Ya cuando nos enfocamos en una sola región, vamos a tener zonas de disponibilidad que van a ser uno o más centros de datos agrupados, que son independientes en términos de energía, red y la situación geográfica, y que están comunicados una Z con otra por enlaces redundantes de alta velocidad y baja latencia, ¿verdad? Y por último, los famosos puntos de presencia o Edge Location, que nos van a permitir hacer una entrega más rápida de contenido, ¿verdad? Conforman la red de distribución de contenido o CDN de AWS, y es como que imaginemos un pequeño centro de datos que es más fácil de colocar cerca de otras regiones, ¿verdad? Por eso es que hay como 70 y algo de puntos de presencia alrededor del mundo. Muy bien. Y entrando de lleno ya a lo que nos acontece, las VPCs o Virtual Private Cloud va a ser un segmento de la nube de AWS que nos da para que nosotros hagamos lo que queramos con ella, ¿verdad? Va a ser una red privada virtual, que es una sección lógicamente aislada de la nube, y nosotros tenemos el control completo de ella, ¿sí? Vamos a definir nuestro rango de IPs, ¿verdad? Que va a tener un tamaño de máscara de red de diagonal 16 hasta diagonal 28, ¿verdad? Que son los tamaños que él nos pone como límites.
Idealmente deberíamos de utilizar aquel rango de IPs que son para redes privadas, ¿verdad? La 10.0.0.0 diagonal 8, 172.16.00 diagonal 12, 192.168 diagonal 16 también, ¿verdad? No hay ningún problema si utilizamos otro rango, pero como recomendación pues es mejor utilizar los rangos de IPs para redes privadas, ¿verdad? Algo muy importante y que desde ya se los puedo decir es de que si estamos pensando en una solución de red bastante amplia que va a integrar nuestro centro de datos local, una o más VPCs, VPNs, etcétera, siempre busquemos que nuestro rango de IPs a utilizar no sea el mismo que alguno que tengamos para otro centro de datos, ¿verdad? Que no haya traslape en las IPs, porque eso va a dificultar que hagamos las conexiones y no es que no se pueda hacer, pero hacerlas va a ser mucho más difícil porque vamos a tener que utilizar productos de terceros que hagan un nateo de IPs, ¿verdad? Entonces todo eso lo complica más. Si logramos mantener IPs o rangos de IPs independientes entre los centros de datos, mis VPCs que tenga distribuidas, va a ser todo mucho más sencillo, ¿verdad? Muchas veces no se puede por algunas restricciones, pero si se puede hacer y planificar desde el inicio, es una buena recomendación. Además, dentro de las VPCs vamos a definir nuestras subredes, ¿verdad? Vamos a definir un rango de IPs, luego ese lo partimos en subredes para distribuirlas dentro de nuestras diferentes acetas, ¿verdad? Y aquí pues ya viene el diseño de redes que nosotros queramos. Si vamos a hacer subredes por servicios, si vamos a hacer subredes por ambientes, vamos a hacer subredes por capas, ¿verdad? Los web servers en una subred, la base de datos en otra subred, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos que pensar desde antes y luego pues ya solo crearlas, ¿verdad? Que van a ver que la creación es muy sencilla. Dentro de la VPC también vamos a tener tablas de rutas para definir cómo vamos a hacer cierto traslado de información cuando más que todo sale de la VPC. Y vamos a ver otros componentes que permiten esa comunicación hacia el exterior, como los gateways, attachments, etcétera, etcétera. Algo que no se ve, porque al final todo es virtual en una VPC, es que existe un router. Hay un router implícito dentro de la VPC que es el que permite que se vean todas aquellas cargas de trabajo que tienen un IP, ¿verdad? Eso es sencillo. Entonces no lo vemos, pero hagamos de cuenta que ahí está, que existe. Sin él, pues no se podrían comunicar nuestras computadoras, ¿verdad? Y es por medio de ese router implícito que las tablas de ruteo cobran sentido, ¿verdad? Asimismo, vamos a tener un servidor de DNS también implícito, no lo vemos, pero ahí va a existir, que nos va a permitir resolver los nombres de dominio que nosotros definimos si se crean o no dentro de nuestra VPC, ¿verdad? Siempre que nosotros agarramos un rango de IPs, por ejemplo, del 10.0.0.0 diagonal 16 para nuestra VPC, se van a reservar 5 IPs que no podemos utilizar, ¿verdad? La primera es la 0, que es la base de nuestra red. Luego tenemos +1, que va a ser el router. En esa dirección IP va a ser el router implícito. En el +2 va a estar el DNS. Y en el +3 está reservada para un uso futuro, ¿verdad? Y por último la de broadcast. Que broadcast pues, no funciona dentro de las VPCs. Ya cuando estemos creando nuestra VPC lo vamos a ver un poquito más de forma detallada. Muy bien. Ya que tenemos la VPC creada, vamos a empezar a crear subnets. De lo contrario, pues no podemos correr ningún servicio dentro de nuestra VPC. Y la subnet no va a ser más que un segmento de una VPC, ¿verdad? Va a ser un rango de IPs que nosotros definamos. Va a estar restringida a una sola AZ, ¿verdad? Es decir, que si yo quiero crear 2 subredes, lo más seguro es que voy a crear una subred en la zona de disponibilidad 1 y la siguiente subred en la zona de disponibilidad 2, pero puedo tener más de una subred en una sola Z, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Se separan, lógicamente,
o también a nivel de configuración entre públicas y privadas. Y una subred pública no va a ser más aquella que tiene acceso a Internet y que desde Internet se puede acceder a los recursos que ahí corran, ¿verdad? Y una subnet privada va a ser aquella subred que no tiene acceso desde el Internet hacia los recursos que ahí corren, pero que si nosotros queremos podemos darle acceso de los recursos que corren dentro de la subnet hacia el Internet, ¿verdad? Para descargar paquetes de actualización, etcétera, cualquier tipo de comunicación. Dentro de cada subred también se van a reservar 5 IPs, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que si agarramos un rango de IPs para una subnet, siempre 5 IPs van a estar reservadas. La base de la red, más 1 para el router, más 2 para la dirección del DNS, más 3 para un uso futuro que le va a dar AWS y la de broadcast, ¿verdad? Entonces, cuando estemos diseñando nuestra red y estemos pensando qué servicios van a correr, tenemos que tener presente que si una subred la definimos con el diagonal 28, vamos a tener 16 IPs, de las cuales 5 perdemos y nos quedan 11, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ir viendo cómo va a crecer nuestros servicios dentro de las subredes, ¿verdad? Y empezamos a mencionar otros conceptos como es el NACL o el Network Access Control List, que ahorita pensémoslo o imaginémoslo como un firewall, ¿verdad? Entonces, una subred va a tener siempre un subfirewall, que es el NACL. Más adelante lo vamos a ver de forma más detallada, ¿verdad? Lo importante aquí es recordar que una subnet está asociada a un NACL nada más, ¿verdad? Pero el NACL va a poder abarcar varias subredes, como vamos a ver más adelante. Muy bien. Las subnet que vamos a llamar públicas y son donde los recursos pueden salir de Internet, ¿verdad? Si nosotros tenemos una máquina virtual, una EC2, corriendo dentro de esa subnet, va a tener acceso a descargar paquetes de Internet, a navegar por Google, etcétera, ¿verdad? Vamos a hacer todo eso. Pero asimismo, por estar en esa subred pública, van a poder ser accedidos desde Internet. Obviamente ahí vamos a colocar nuestros web servers, ¿verdad? Para que puedan ver las páginas de nuestro sitio web todos los usuarios, ¿verdad? Para que esto funcione, dentro de nuestra VPC vamos a necesitar un componente que es el Internet Gateway, ¿verdad? Este, como va a ser más adelante, es un componente que se atacha a la VPC para brindarle acceso al Internet, ¿sí? Algo muy importante es que en una subnet que nosotros consideramos pública, todas las instancias de EC2 que corran ahí necesitan una IP pública asignada para poder salir a Internet, ¿verdad? Si tenemos una instancia de EC2 corriendo en una subnet pública y no le asignamos una IP pública, ya sea porque le quitamos, vamos a ver más adelante, que se pueden asignar de forma automática o lo hacemos nosotros después y no hacemos esa asignación, no va a tener salida a Internet, ¿verdad? Eso es algo que a veces, como funciona todo tan bien, no nos damos cuenta, pero cuando sucede no sabemos por qué no tiene salida a Internet una instancia, a pesar de que está el Internet Gateway y las rutas todo bien, pero es porque esa EC2 no tiene una IP pública asignada, ¿verdad? Esto es importante que lo recuerden. Las subredes privadas o private subnet van a ser aquellas, como les digo, donde corren ciertas cargas de trabajo o EC2s y no pueden ser accedidos por Internet, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen IP pública, ¿verdad? Entonces, si no tienen IP pública, no les podemos llegar desde afuera. Pero si nosotros queremos salir a Internet, porque queremos descargar actualizaciones o consumir algún web service, etcétera, podemos utilizar otro componente dentro de nuestras VPCs que se llama NAT Gateway, ¿verdad? Este es también otro componente que vamos a ver más adelante, que lo que hace es simplemente permitirnos salir a Internet. Si hay aquí alguien que viene desde hace mucho tiempo trabajando con AWS, va a tener ahí presente que antes existían las NAT Instant, ¿verdad? Que eran máquinas virtuales, eran EC2s, que lo que hacían era ese trabajo de permitir salir de Internet, pero que no se pueda llegar desde Internet a nuestras instancias, ¿verdad? Todavía existen las imágenes para correr instancias de NAT,
pero el problema es de que son, a veces, bueno, requieren cierto mantenimiento, por así decirlo, ¿verdad? Requieren cierta administración, no son altamente disponibles, mientras que un NAT Gateway es altamente disponible dentro de una Z. Vamos a ver a qué se refiere eso más adelante. Muy bien. Entonces, tenemos nuestra VPC, sabemos que podemos crear subredes públicas o privadas que necesitan un Internet Gateway para salir a Internet, que si tenemos subredes privadas y queremos que estas salgan a Internet, necesitan un NAT Gateway, etc. ¿Verdad? Hasta ahí todo va muy bonito. Muy bien. Luego, cuando nosotros creamos máquinas virtuales, instancias de EC2, sin darnos cuenta, siempre se le asigna una IP local, ¿verdad? Y para que tengan una IP local, significa que tienen una interfaz de red, ¿verdad? Y esa interfaz de red nosotros la vamos a poder ver dentro de los objetos lógicos de mi VPC como una ENI, una Elastic Network Interface. Es una interfaz de red virtual que regularmente se la tachamos a nuestras máquinas virtuales, a las EC2. Esto ocurre de forma automática, pero vamos a ver que lo podemos hacer manual también para tener varias ENIs atachadas a una sola instancia. Y esto es lo que va a permitir que todos los recursos interactúen a nivel de red dentro de la VPC. Siempre se le va a asignar una IP de IPv4 estática, ¿verdad? Lo podemos hacer por medio de DHCP. En realidad no es DHCP como lo conocemos a nivel de red. Funciona de otra forma, pero a lo que me refiero es de que lo asigna de forma automática a AWS, o podemos decir de forma manual, vamos a asignarle esta IP, ¿verdad? Algo que se me pasó a mencionar dentro de las VPCs es de que el rango de IPs que definimos siempre es de IPv4. Opcionalmente podemos decirle a nuestra VPC que queremos utilizar un rango de IPs de IPv6, pero ese rango de IP de IPv6 nos lo va a asignar automáticamente a AWS. ¿Sí? Y algo importante es que la restricción de cuántas IPs podemos crecer no está en base al IPv6, que tiene muchísimas más que IPv4, sino está en base al IPv4, ¿verdad? Entonces, por mucho que le pongamos IPv6, las restricciones siempre vienen dadas por IPv4, ¿verdad? Muy bien. Una ENI, vamos a ver que puede tener asociado uno o más security groups. El security group, veámoslo ahorita como un firewall, pero un firewall a nivel de instancia, ¿verdad? Siempre que nosotros estamos trabajando y si no le ponemos atención, cuando creamos máquinas EC2s, le asignamos un security group que va a funcionar como firewall para bloquear todo el tráfico y solo habilitarlo a los puertos que queramos, pero en realidad el que la tiene asignada es la interfaz de red, es el ENI. Y si nosotros movemos la ENI de una instancia a otra, el security group lo acompaña, ¿verdad? Entonces, sí, está asignada a una EC2 el security group, pero realmente va pegado a la ENI, ¿verdad? Y en el caso de instancias que corren en una subnet pública, vamos a tener una IP asignada automáticamente, si así lo configuramos por medio de AWS, pero podemos, esa IP, perdón, va a ser dinámica. Y nosotros podemos decir, bueno, yo mi servidor siempre lo voy a estar utilizando, quiero una IP estática, podemos reservar una IP que son las llamadas Elastic IP. Vamos a ver a continuación. Una Elastic IP es una IP pública, ¿verdad? Que nos va a servir cuando tengamos nuestros recursos en una subnet pública asignada a nuestra cuenta. Y nosotros se la podemos atachar o anexar, porque atachar dicen que no existe la palabra, efectivamente, ¿verdad? Es un anglicismo, pero la podemos anexar a una N, de tal forma que esa IP dinámica pública que está variando cada vez que apagamos y encendemos la EC2 va a quedar fija, ¿verdad? Como ustedes saben, las IPs de IPv4 escasean en el mundo y sobre todo las IPs públicas. Entonces, estas IPs que nosotros mandamos a reservar, tenemos un límite de 5 IPs por región, ¿verdad?
Este límite se puede aumentar por medio de un ticket de soporte AWS. Simplemente especificamos por qué razón necesitamos más IPs y ya podemos tener varias IPs, ¿verdad? Algo importante es que estas IPs estáticas públicas van a tener un costo por inactividad. Es decir, que si mi máquina, mi EC2, está apagada y yo le tengo atachada, anexada, puesta una Elastic IP, esa va a tener cierto costo que es muy pequeño, pero va a tener un costo por inactividad, ¿verdad? Si tengo mi EC2 levantada, esa IP que tenemos ahí no tiene cobro, ¿verdad? Y como ustedes saben, en la nube todo tiene cobro. Hay algunas cosas gratis, pero los cobros son a veces mínimos, que casi se puede decir que es gratis, ¿verdad? Pero es bueno que tengamos presente que tiene un cobro para que no dejemos ahí tiradas las Elastic IP sin utilizar y encontrar que tenemos ahí un cobro un poquito más alto de lo esperado, ¿verdad? Muy bien. Pasando ahora a los security groups, ¿verdad? Yo les mencionaba que es una especie de firewall que está asignado a nivel de recurso, ¿verdad? Siempre lo hemos asociado a todo aquello que interfiere con nuestras o que tiene que ver con nuestra VPC. Si creamos una base de datos en el servicio de RDS, necesita un security group. Si creamos algún otro servicio que tenga necesidad de un IP, por ejemplo, un Application Load Balancer, va a tener un Security Group. Y estos Security Group, veámoslos como un firewall que nos va a permitir habilitar los puertos por los cuales queremos que se accedan a nuestros recursos, ¿verdad? Su naturaleza es stateful, lo que significa que si entra una solicitud por el puerto 80, porque tenemos un web server, la comunicación de regreso se va a permitir sin necesidad de que hagamos ninguna configuración, ¿verdad? Cuando estemos en la demo, creando ahí una security group, lo vamos a ver más claramente. La ventaja de los security group es que se pueden asociar a uno o más recursos, de tal forma que podemos crear un security group para todos nuestros web servers que van a tener habilitado, por ejemplo, el puerto 443 y no estar creando uno por cada uno de ellos. Y algo muy importante y una ventaja de los security group es que cuando estemos creando las reglas vamos a ver que se pueden hacer referencia a sí mismos y a otro security group. De tal forma que podemos agrupar recursos, por ejemplo, todos mis web servers que tengan un security group con el puerto 443 abierto y mis bases de datos que solo van a ser accedidas por mis web servers, abrirles el puerto de base de datos que ustedes escojan, ¿verdad? Cada uno tiene un puerto distinto, hablamos del puerto de base de datos, pero le podemos decir que esté abierto no a cualquiera, sino a un security group. El nombre del security group o el ID que está asignado a todos mis web servers. Entonces no importa que yo cree más o elimine web servers, siempre está permitido el recurso o el acceso porque hago referencia al security group, ¿verdad? Solo se pueden agregar reglas allow. Eso significa que el security group por default siempre bloquea todo el tráfico, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es abrir nada más las puertas por las cuales quiero acceder. Y podemos tener muchas reglas, hasta 60, si mal no recuerdo, 60 reglas para definir cómo queramos que se comporte el tráfico. Y todas las reglas se evalúan para determinar si ese tráfico puede pasar o no, ¿verdad? La vamos a ver cuando estemos creando la demo de forma más clara. Y el otro objeto que sirve como firewall, que es el Network Access Control List, va a servir de firewall, pero a nivel de subred, ¿verdad? Va a ser un componente que limita las conexiones o bloquea las conexiones, abarcando toda la subred. De tal forma que yo puedo definir un NACL para mis subredes de base de datos, otro NACL para todas mis subredes donde yo voy a correr mis web servers. Y la diferencia con el Security Group es de que este firewall es stateless, de tal forma que si yo permito que entre la información por un puerto, tengo que decirle también por qué puertos va a salir, ¿verdad? Tengo que abrir el puerto de entrada
y los puertos de salida. Y por lo mismo puedo tener reglas de allow y reglas de deny, ¿verdad? Para decirle, bueno, este sí permite, este no lo permite y tienen que estar en orden, ¿verdad? Porque se van a ir evaluando por precedencia para determinar si el tráfico pasa o no. En la primera regla que haga match, ahí se queda, ya no sigue evaluando las demás, ¿verdad? Cuando nosotros, y lo vamos a ver ahorita que pasemos a la demo, creamos una VPC, AWS nos facilita mucho todo esto y se crean los NACL de tal forma que no bloquean ningún tráfico, ¿verdad? Por default permite todo el tráfico. Y ya más adelante, conforme vamos adquiriendo conocimientos y sabemos qué recursos van a ir corriendo, nosotros podemos ir cerrando esas puertas para evitar cualquier intrusión, ¿verdad? Ya sea desde afuera o dentro de las mismas máquinas que estén en la VPC. Muy bien. El famoso Internet Gateway es un componente manejado por AWS que nos brinda el acceso a Internet, ¿verdad? Siempre que creamos un Internet Gateway, lo tenemos que atachar a una VPC y una VPC solo puede tener un Internet Gateway. Es altamente disponible y altamente escalable, ¿verdad? No existe ninguna limitante a nivel de ancho de banda que podamos tener en el Internet Gateway. Es decir, que nuestra VPC va a poder salir de Internet con toda la velocidad que permita y ahí vamos a estar restringidos ya por las interfaces de red que tengan atachadas nuestras instancias de EC2, ¿verdad? Ustedes saben que las EC2 pues vienen en varios sabores, hay varios tipos de instancias, y cada una tiene cierta capacidad de red, ¿verdad? Pero el Internet Gateway es un componente altamente disponible, altamente escalable y no va a tener ninguna restricción a nivel de ancho de banda, ¿verdad? Eso es muy interesante. Y para, bueno, antes de que se me olvide, vamos a regresar acá. El Internet Gateway permite el acceso y la salida de Internet por el protocolo IPv4, ¿verdad? Para la IPv4. Si necesitamos IPv6, vamos a ver en el caso de los NAT Gateway, que era lo que pasaba para acá, que existe otro componente que se llama Egress Only Internet, algo así. Ahí lo vamos a revisar. Esto nos va a permitir, cuando tenemos recursos con IPv6, la salida para descargar información, los parches, lo que necesitemos, en protocolo IPv6. ¿verdad? Esto del protocolo IPv6 es un poquito complicado en AWS en el sentido de que, como les decía al inicio, todas las limitaciones de cuántas IPs tenemos está definido por IPv4. Entonces, solo si realmente consideran necesario trabajar sobre IPv6, lo pueden habilitar, pero por lo demás, casi siempre se trabaja con IPv4 porque no hay ninguna ventaja significativa o tangible en usar IPv6 dentro de la VPC, ¿verdad? Pero sí se puede usar. Bueno, y el NAT Gateway es un componente también manejado por AWS que está asociado a una subred pública. Ese lo vamos a ver como un objeto que corre dentro de una subred pública. Va a tener una ENI asociada corriendo en una subred pública. Y lo que hace es brindar acceso a Internet a todos los recursos que corren en las subnets privadas, ¿verdad? En las subredes privadas. Es altamente disponible dentro de una AZ. ¿Eso qué significa? Que si tenemos una VPC creada y tenemos subredes en, por ejemplo, las 3 AZs que la componen, si yo creo un NAT Gateway y lo coloco en una subred privada de la AZ1, todos pueden hacer uso de ella, independientemente de en qué AZ están, pero si ocurre una catástrofe y esa AZ queda inhabilitada, no va a existir un NAT Gateway en las otras de forma automática, ¿verdad? Eso lo tenemos que hacer nosotros. Por eso es que muchas veces ya en redes creadas para ambientes de producción, se coloca un NAT Gateway por AZ, ¿verdad? ¿Por qué no se hace siempre? Porque estos tienen cierto costo, ¿verdad? Que mantener un NAT Gateway por AZ en ambientes de pruebas o de desarrollo,
pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? A no ser que en realidad pues nos sobre el dinero. Pero eso significa que es altamente disponible dentro de una Z, porque dentro de esa Z, efectivamente ahí sí no va a fallar, a no ser que toda la Z quede inhabilitada. Es altamente escalable, llegando incluso hasta los 45 gigabits por segundo, ¿verdad? Entonces casi siempre de primero topamos a nivel de instancia en la cantidad de ancho de banda que tenemos, pero si tenemos muchas instancias corriendo al mismo tiempo, puede llegar hasta los 45 gigabits por segundo. Y para su funcionamiento hace uso de una Elastic IP. Así que siempre que colocamos un NAT Gateway, vamos a reservar una Elastic IP específicamente para él, ¿verdad? Eso es lo que le va a permitir la salida a Internet, pero no va a dejar que desde Internet lleguen a nuestros cargas de trabajo privado, ¿verdad? A las instancias de EC2. Muy bien. Antes de la demo, lo último que nos queda es la famosa tabla de rutas o route table. Este va a ser un objeto que contiene las reglas, las rutas que definen el camino que toma el tráfico de red. Por default, siempre que creamos una VPC, va a existir una tabla de rutas principal o la main route table que permite la comunicación dentro de toda la VPC, ¿verdad? No importa cuántas subredes cree, cuántas AZs use, esa route table va a permitir que todos los recursos que corren en todas las subredes de todas las AZs siempre se vean, ¿verdad? Es una regla que tiene una ruta que no se puede eliminar, así que siempre va a haber la posibilidad de comunicación, ¿verdad? Podemos crear nosotros nuestras propias tablas de rutas que regularmente se utiliza para restringir cierto acceso cuando tenemos otros componentes dentro de la VPC. Por ejemplo, cuando dividimos en subredes públicas y privadas, vamos a tener una tabla de rutas para las subredes públicas que permiten el acceso a Internet por el componente de Internet Gateway, y en las subredes privadas vamos a tener otra tabla de rutas que permiten la comunicación por medio del NAT Gateway o los NAT Gateway que tengamos, ¿verdad? Dependiendo si creamos varios, pues vamos a tener diferentes tablas de rutas. Muchos llegan incluso a recomendar crear una tabla de rutas, una route table por subnet. De esa forma tenemos un control más inmediato en qué subredes están yendo a dónde, ¿verdad? Pero otra opción es irse por renglones, las subredes privadas tienen tal acceso, etcétera, etcétera. Todo esto que nosotros vamos a ver que lo vamos a hacer por medio de la consola de AWS, se puede hacer por medio de línea de comandos o programáticamente incluso, ¿verdad? Entonces ahí pues ya no es tan cansado de estar creando tantos recursos porque lo hace el programa y ya, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la demo para ver todos estos componentes ya en acción. Vamos a revisar la VPC default que nos crea AWS para que nosotros podamos empezar a trabajar de un solo, y también vamos a crear una VPC desde cero para que ustedes vayan viendo los componentes que la forman, que ya los vimos a nivel teórico, pero vamos a verlos a nivel práctico, ¿verdad? Antes de pasar a la demo, voy a revisar acá si hay preguntas, y no hay preguntas por el momento. Bueno, espero que todo esté quedando claro. Y si no, pues pueden lanzar las preguntas y al terminar la demo las contestamos. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la demo? Bueno, les voy a enseñar después el diagrama. Ahorita vamos a chequear la subred, perdón, la VPC default. Muy bien. Pues esta es la página web de la consola AWS, ya todos la han de conocer, es awsamazon.com, y nos vamos a loguear por acá. Voy a utilizar esta cuenta. Alguna de todas tiene que ser. Ahí está. Muy bien. No, gracias.
Vamos a utilizar, casi todos trabajan en la región de Virginia. No recuerdo muy bien qué es lo que tengo por ahí, entonces vamos a utilizar una región que no hemos tocado para que vean desde cero todo lo que hacemos. Vamos a utilizar California. Muy bien. Siempre que nosotros tenemos una cuenta AWS, AWS es muy amable y en todas las regiones que ven por acá, aquí están las últimas, la de Sudáfrica, la de Milán, la de España, aquí todavía no sale, tenemos París, etc. En todas estas regiones, AWS viene y nos crea una VPC por default. Si nos vamos al servicio de VPC, les recuerdo que pueden buscarlo por acá, pueden buscarlo en servicios o más fácilmente con el iconito de acá, pueden crear sus accesos directos. Nos vamos a VPC. Muy bien. Siempre AWS nos crea una VPC por default. Entonces, si se dan cuenta aquí, ya tengo una VPC creada con 2 subnets, porque esta zona solo tiene 2 zonas de disponibilidad. Su route table main creada, un Internet Gateway, por lo cual cualquier EC2 que yo levante en esta VPC ya tiene acceso a Internet y otros componentes que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero eso es la ventaja de AWS, que al nomás entrar por acá, ya tenemos creado todo lo necesario, ¿verdad? ¿Y qué es eso necesario? Bueno, tenemos una VPC con cierto CIDR, rango de IPs a utilizar, en este caso es la 172.31.16, ¿verdad? Vemos acá unas características importantes de la VPC y es que está habilitada la resolución de nombres de DNS y la creación o asignación de hostnames de DNS. De tal forma que cuando creemos una EC2 va a tener asignada un nombre al cual le vamos a poder hacer ping o llegar a conectarnos desde cualquier lado, ¿verdad? Muy bien. También tenemos creado, como ven por acá, un network ACL, ¿verdad? El famoso NACL. Voy a pasar por acá a los NACL. Este está más bajito. Asociado a las dos subredes, a las únicas dos subredes que tenemos creadas, ¿verdad? Él solito crea estas dos subredes con diagonal 20 para tener 4091 IPs disponibles. Y estas subredes, si me vengo acá a ver sus opciones, dice auto assign public IPv4, yes. De tal forma que cuando levante una instancia y lo asigne a una de estas subredes, automáticamente le asigna una IP pública, por lo cual podemos salir a Internet y desde Internet llegarle a ella, ¿verdad? Entonces, todo esto nos facilita empezar a crear nuestras aplicaciones, ¿verdad? El NACL, como les iba a enseñar por acá, en sus reglas de entrada van definidas o tienen una asignación de números. AWS recomienda hacerlo de 10 en 10 para poder meter reglas, entre otras reglas, por si algo se nos escapa. Pero el NACL default lo que dice es, mire, todo el tráfico en todos los protocolos, a todas las IPs, perdón, en todos los puertos, para cualquier IP, permítanlo, ¿verdad? Al lado. Y si nos vamos al outbound, porque como este es un firewall, llamémoslo stateless, le tenemos que decir también, bueno, la comunicación entra, pero y salir también. Tenemos la regla 100 que nos dice, va a salir cualquier protocolo, todo el tráfico en todos los puertos, a cualquier lugar, al lado, ¿verdad? Por eso es que no nos damos cuenta que existe un NACL, pero sí existe, lo que pasa es que está permitiendo toda la salida y entrada de tráfico, ¿verdad? Y está asociado a mis dos subnets. Yo puedo crear un NACL aparte y desasociar una subnet y asignarlo a ella, ¿verdad? Lo que no crea por default son, sí crea un security group por default, el cual podemos asociar a cualquier instancia que levantemos o recurso que haga uso de VPC. Y lo que dice es, mire, permita todo el tráfico siempre y cuando estén en el mismo security group, ¿verdad? Entonces esto me va a permitir que todos mis recursos en la VPC se comuniquen
si yo los asigno al security group default, ¿verdad? Si yo creo una EC2, vamos a crear una EC2 y le asigno el security group default, no voy a poder llegarle desde afuera por internet porque el security group permite toda comunicación solo si la fuente es otro objeto dentro del mismo security group, ¿verdad? Pero esto nos lo crea por default. También crea por default un Internet Gateway, ¿verdad? Este objeto que nos permite la salida a Internet. Y lo que no crea, esto si se dan cuenta, pues no tiene mayor cosa. Se crea, se atacha, se anexa a la VPC y ahí quedó. Lo que no crea es NAT Gateway, porque todas las subredes por default son públicas, ¿verdad? Todas permiten una asignación dinámica de IP pública y por ello su salida es por medio del Internet Gateway. ¿Cómo sabemos que el tráfico va para allá? Porque se creó una route table principal y donde sus rutas, como les digo, siempre se permite la comunicación dentro de la VPC, pero tiene una ruta adicional que dice todo el tráfico que no sea para la VPC, mándelo a Internet Gateway. Y eso es lo que nos permite la salida a Internet. ¿Sí? Muy bien. Voy a leer aquí una pregunta que ponen. Dice, lo recomendable para tener un web server es colocarlo en una subnet pública o privada. Déjenme leer bien. Ok, dice, ¿qué es lo recomendable para obtener un web server? ¿Verdad? Regularmente, si vamos a tener un web server, una única instancia, porque son pruebas, porque es demo, etcétera, lo podemos poner en una subred pública, ¿sí? Y directamente va a tener una IP pública asignada. Podemos reservar una Elastic IP para dejarle una IP fija y por medio de nuestro Security Group habilitar solamente el puerto 443 si queremos HTTPS o el 80 si queremos una comunicación insegura, ¿verdad? Una comunicación plana. De esa forma no involucramos ningún costo adicional, simplemente nuestra instancia de EC2. Ya como recomendación para un ambiente productivo, pues lo más seguro es que no solo no vamos a querer tener un único web server, sino vamos a querer tener varios para escalar de forma horizontal, por lo cual enfrente del web server vamos a poner un balanceador de carga, un Elastic o Application Load Balance, ¿verdad? De AWS. Entonces, el balanceador, el Application Load Balancer, va a estar en la subred pública y nuestros web servers los podemos pasar a las subredes privadas. ¿Sí? Si nuestros web servers tienen necesidad de actualizar paquetes, de consumir otros servicios de Internet, pues lo más seguro es que entonces también vamos a necesitar colocar entonces sí un NAT Gateway que les permita esa salida, pero en realidad van a estar en la subred privada, ¿verdad? Esa sería la forma de trabajar. Espero les haya quedado clara. Si no, pues me comenten ahí qué más quieren ver. Muy bien. Entonces ya tenemos la revisión de nuestra subred. Y por default, esta VPC siempre está creada, como les digo, en cualquier región, ¿verdad? Nos lo hace así para que cuando nosotros vengamos y lancemos una instancia de EC2, por ejemplo, vamos a lanzar una instancia aquí rapidita. Vamos a escoger Amazon Linux 2. Bien. T2 Micro. Y sin tocar nada más, se dan cuenta, él automáticamente va a utilizar la VPC default, porque no tenemos ninguna otra. En la subnet podemos elegir alguna de estas dos o dejar que él solito agarre la que quiera. Y la asignación automática de IP pública está habilitada en la VPC, entonces él la va a asignar. Simplemente le puedo dar siguiente. Le vamos a dejar el espacio normal. Vamos a agregar aquí un nombre. Web Server 1. Y el Security Group. Si yo de casualidad vengo y escojo el Security Group Default, vamos a ver que no tiene acceso por afuera. Lo voy a dejar este para mientras y le voy a dar revisar y lanzar. Lo vamos a... en un segundito. Se me olvidó agregarle algo por acá.
para enseñarles más fácil el demo, les voy a colocar por acá, lo vamos a volver web server porque le puse web server, pero en realidad no es web server. Le vamos a pegar acá el user data, y lo único que hace es un pequeñito script que levante el HTTP. Ahora sí, vamos a dejarle el security root default, lanzar y lanzar. Vamos a ver si esta región, efectivamente no había usado la región. Voy a crear un key pair. Bueno, en realidad no lo necesito. Bueno, pero para los otros demos sí se los va a crear. Voy a crear un nuevo key pair. Vamos a poner aquí demo meetup. Ok. Cargamos. Y lo vamos a poner acá. Me pierda. Aquí está. Ahí está. Igual no creo que lo vamos a necesitar, pero lo vamos a ver aquí. Ya está creado. Bien. Ahorita lancé una instancia en la VPC default. Va a empezar a levantar. Y si se dan cuenta, ya podemos ver por acá que le asigna una IP pública automáticamente, ¿verdad? Porque nuestra VPC está configurada que utilice, perdón, nuestra subnet es pública y está configurado que asigne automáticamente un IPv4. Entonces podemos agarrar esta IP y tratar de llegarle desde acá, ¿verdad? Ahorita si yo lo coloco, a ver si ya terminó por acá, ya está. Ya va casi terminando. Esto es sencillo. Y pongo la IP, debería de funcionar, deberíamos de poder llegar, pero si se recuerdan, nuestro firewall a nivel de security group, a nivel de instancia, no tiene abierto el puerto para el exterior, solamente dentro de la misma security group. Entonces, no me va a conectar. Lo que podemos hacer es venirnos aquí al security group y crear uno nuevo. Le vamos a dar crear security group. Le ponemos un nombre, vamos a poner Security Group Web Server. Web Server. En la VPC que lo queremos crear, la VPC default, y le añadimos reglas. Si se dan cuenta, en esta nueva interfaz, si no lo habían visto, ya cambiaron la interfaz de la consola, podemos ver las reglas de salida. También el Security Group tiene definidas reglas de entrada y de salida. Pero la diferencia es de que si habilitamos una regla de entrada, el tráfico que entra por ese puerto va a poder salir aunque no exista su regla definida en outbound. Y el tráfico que sale va a poder entrar aunque no está definida su regla de inbound, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Y aquí tenemos una regla siempre ya creada que dice todo el tráfico de salida está permitido, ¿verdad? Esto sirve para que cuando se la asignemos a nuestra instancia, ella pueda obtener paquetes, descargar actualizaciones y no nos empieza a dar problemas. Entonces, siempre está creada, la podemos quitar, sí, dejarlo más restricto, también se puede hacer. Entonces, yo voy a agregar aquí una regla. Ahorita lo único que quiero es acceso al HTTP. Entonces, escogemos HTTP, puerto 80, y le voy a decir que todos puedan llegar, ¿verdad? Vamos a dejarlo abierto al mundo, ¿verdad? Como recomendación, siempre tenemos que tener cuidado cuando habilitamos puertos para acceso a todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo si es el de conexión de RDP o SSH. Pero el web server ahorita lo vamos a dejar abierto a todo el mundo. Creamos el security group. Ya está creado. ¿Sí? Entonces ya ven por acá. Tenemos el security group default y el nuestro, ¿verdad? Aquí, si se dan cuenta, la conexión nunca respondió. Entonces, lo que vamos a hacer es que a nuestra instancia, así lo vemos, en realidad es a la N, le tenemos asignado este security group, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es editarlo y le vamos a dar por acá en redes, cambiar security groups. Le voy a agregar ya que sabemos que una instancia puede tener más de un security group, ¿verdad? Simplemente se juntan las reglas. Aquí ya le abrimos el puerto, lo tachamos y si ahora le damos clic por acá, ahí está, ya funciona, ¿verdad? Y esto
lo hace así AWS para que podamos empezar a crear aplicaciones sin ningún problema, ¿verdad? Simplemente montamos la instancia y ya la podemos acceder desde afuera, ¿verdad? Muy bien, pero nosotros queremos crearla de forma artesanal, paso a paso. Entonces lo que voy a hacer, les voy a enseñar por acá, vamos a hacer dos cosas. Le vamos a dar terminar esta instancia. Y vamos a crear nuestra VPC. Bueno, otra recomendación que hay también como buena práctica es nunca utilizar las VPCs default, ¿verdad? Entonces, si esta cuenta ya va a ser en realidad para un ambiente de producción, esta VPC que permite que todo sea público no se debería de utilizar. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues podemos venir aquí a las VPCs. La seleccionamos y le damos borrar. ¿Sí? Y él va a borrar todo lo que crea. Automáticamente las subnets, los security groups, los network access control lists, el internet gateway, el egress only internet gateway. Este era el que se me había olvidado un poquito el nombre. Es el especie de NAT gateway que permite el tráfico en IPv6. Tablas de rutas, etcétera, etcétera. Lo marcamos y le damos delete. Y se fue todo. ¿Sí? Entonces ahorita ya en esta región no existe VPC y ya no podemos crear instancias de EC2 porque no van a tener donde correr, ¿verdad? Si en dado caso ustedes la borran, luego dicen, ay, pero todo lo que tengo que hacer para crear una nueva, pueden venir acá y le dan crear default VPC. Entonces, aquí les dice, miren, se va a crear todo el default VPC con subnets, etcétera, etcétera. Le dan crear y ya está. Otra vez tienen su VPC con el Network Access Control List default, con el Security Group default, la tabla de rutas principal, las subredes. Entonces no hay pierde, ¿verdad? Si lo borran, lo pueden volver a crear. Eso sí, si tenían recursos ahí, pues no los va a dejar borrarla, no los tuvieron que haber destruido, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, crearlo así, pues no tiene mucho chiste porque lo hace todo solo. Igual que si nosotros venimos y le damos crear VPC con el wizard, perdón, por aquí había un wizard, ¿dónde había un wizard? No recuerdo, por algún lado hay un wizard que nunca lo uso, pero está. Se puede crear una VPC por medio de un wizard, ¿verdad? Y nos va pidiendo cierta información. Ahorita lo que vamos a hacer nosotros es crearlo a mano, desde cero. Vamos a dejar esta aquí porque nos va a servir si nos da chance para terminar la demo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, le damos al botón de crear VPC. ¿Sí? Nos va a pedir, como ustedes saben, casi todos los objetos dentro de AWS tienen tags y uno de ellos, muy importante para localizarlos, es el tag de name, ¿verdad? El tag nombre. Entonces, este tag le vamos a poner aquí, VPC. ¿Sí? Mira. Escogemos nuestro rango de IPs, como les mencionaba, tenemos los rangos de IPs idealmente a utilizar de 10.0.0.0 diagonal 8, 172.16.00 diagonal 12, 192.168.00 diagonal 16 y podemos utilizar, bueno, esos son los rangos de IPs ideales, pero ya sabemos de que tiene que ser al mínimo diagonal 16 o máximo si lo ven en tamaño de cantidad de recursos y diagonal 28 el límite. Entonces podemos hacer una VPC grande con diagonal 16 que nos va a permitir muchas IPs y diagonal 28 que nos va a permitir menos IPs, ¿verdad? En este caso estamos hablando que con diagonal 28 vamos a tener nada más 14 IPs disponibles a repartir dentro de todas mis subredes, menos, perdón, 14 IPs disponibles menos las otras que reserva AWS, nos quedan solo 11, ¿verdad? En cambio, con diagonal 16 tenemos alrededor de 65,000 por ahí IPs menos las reservadas, entonces es bastante, ¿verdad?
Casi siempre creamos las VPCs con diagonal 16 y luego pues ya vamos creando las subnets más pequeñas o de un tamaño acorde, ¿verdad? Vamos a agarrar la que siempre utilizamos. Aquí 10.0.0.0 diagonal 16. ¿Sí? No voy a asignarle un bloque de IPv6, ¿verdad? Si ustedes quisieran asignarlo, simplemente le dan que sí. Y como se dan cuenta, no pueden escogerlo ni nada. Él solito lo asigna, ¿verdad? Ahorita pues no lo necesito, le damos que no. Y en tenancy, esto significa que cuando nosotros levantemos instancias de EC2, si queremos que corran en hardware dedicado o no, ¿verdad? Si nosotros escogemos aquí tenancy dedicado, todas las máquinas que levantemos de EC2 por default se van a ir a un hardware dedicado, que es mucho más rápido, mucho más poderoso, pero también mucho más caro, ¿verdad? Entonces, lo mejor es dejarlo de default y luego si queremos, podemos levantar las instancias en un hardware dedicado, pero ya de forma consciente. Muy bien. Y si esto es lo único que pide para crear la VPC, un nombre que podemos cambiar incluso más adelante y el rango de IPs. Le damos crear y ya está. Ya está creada la VPC. Antes de seguir, les voy a enseñar por acá porque ya no se los dije que era lo que íbamos a hacer. Vamos a crear este esquema de red, ¿verdad? Tenemos nuestra VPC que va a abarcar dos zonas de disponibilidad. Aquí llamémosles A y B. Que están en la región, en este caso de California, ¿verdad? Y vamos a crear 4 subredes, 2 públicas para nuestros web servers, por así decirlo, 2 privadas para nuestra lógica de negocios o bases de datos y el Internet Gateway para cuando salida de Internet y un NAT Gateway en una pública, ¿verdad? Si ustedes quisieran, y por eso lo puse aquí un poco gris, podemos crear otro NAT Gateway en la otra subnet pública. Si creo mis dos NAT Gateway, voy a hacer altamente disponible, aunque se caiga una zona completa de disponibilidad, ¿verdad? Va a poder seguir navegando por acá, porque mis tablas de rutas van a apuntar los recursos de la subnet privada A al NAT Gateway A y los recursos de la subnet privada B al NAT Gateway B, ¿verdad? Esa es la idea o la lógica de siempre hacer todo altamente disponible, y cuando hablamos de altamente disponible es redundancia a todo nivel, ¿verdad? Entonces, en este caso, 2 NAT Gateway. El Internet Gateway es altamente redundante por naturaleza, entonces solo se requiere de uno, ¿verdad? Muy bien. Entonces regresemos a la consola. Muy bien, entonces creamos la VPC. Para que no se nos haga lío una VPC y la otra, ustedes pueden acá filtrar las VPCs para no estar viendo todos los valores, ¿verdad? Acá esta no es, vamos a darle refresh, hacia la redonda. Esa es la VPC. Y vamos a filtrar, ahí está, solo por la nuestra. ¿Sí? Así no se confunde. Ahí está. Aquí ya estamos viendo solo la VPC que acabamos de crear. Por default, viene habilitada la resolución de nombres, pero no viene habilitado el crear nombres de hosting, ¿verdad? Esto casi siempre va a ser necesario para configuraciones un poquito más avanzadas, entonces ustedes pueden venir acá y le dan Edit DNS Hostnames, habilitar. Sí. Muy bien, entonces ya está habilitado, ¿no? Siempre que nosotros creamos una VPC, también nos ayuda un poco AWS y crea la tabla de rutas principal, ¿verdad? Donde dice toda la VPC se puede ver dentro de ella, ¿verdad? Muy bien. No crea Internet Gateway, no crea subredes y sí crea un Network Access Control List default, donde permite todo el tráfico de entrada, todo el tráfico de salida, pero no está asociado a nadie todavía, ¿verdad? Siempre que creemos una subnet, se va a asociar por default a este NACL
default, ¿verdad? Y Security Groups también crea uno por default, donde permite todo el tráfico solo dentro de los objetos que comparten el Security Group, ¿verdad? La salida siempre para todo. Muy bien. Entonces, en nuestro pequeño esquema teníamos que íbamos a crear 4 subredes, ¿verdad? Entonces, después de crear la subnet, venimos a subredes y podemos empezar a crear. ¿Qué necesitamos para crear una subred? Un nombre. Entonces, le vamos a poner acá. Aquí, pues ya viene una normativa de nombramiento que ustedes decidan. Muchos utilizan el CIDR como parte del nombre, otros en qué zona de disponibilidad están, etcétera, etcétera. Yo voy a utilizar, por ejemplo, ahorita subnet pública y lo voy a llamar A, ¿verdad? La VPC, escogemos la nuestra. Y en zona de disponibilidad tenemos 2, B y C. Algo muy interesante de la zona de disponibilidad es de que estos nombres lógicos B y C se corresponden a unos identificadores físicos que ven por acá, pero que van a ir variando de cuenta en cuenta. Si ustedes ahorita están en su consola y se van a California, pueden ver que la zona de disponibilidad B no precisamente va a ser la AZ3, sino puede ser la 1. Y AWS los randomiza a nivel de cuenta para que no todas siempre creen los recursos en la primera que miren, ¿verdad? Entonces, de esa forma balancea un poco la carga. Aquí es en la B, yo le pongo A, no importa. Estamos, cogemos esta AZ y tenemos que poner un CIDR en base al de la VPC. Aquí también muchos escogen subdividir el rango de la VPC en base a las zonas de disponibilidad. Entonces tenemos desde la 10.0.0 hasta la 10.0.127, siempre en la AZ1, y de la 10.0.128 hasta la 10.0.255 en la AZ2, o la zona de disponibilidad B, ¿verdad? Otros lo hacen en base a todo lo que es web servers en los primeros rangos, bases de datos en los últimos, etcétera, etcétera. Ahorita simplemente yo lo que voy a hacer es definirlos en pares e impares. Todo lo que es par va a ser público, lo impar es privado, ¿verdad? Entonces tenemos la 10.10 y incluso me voy a comer la 0 y voy a empezar en la 1. Ahí está la 10.0.1.0. Voy a utilizar diagonal 24, ¿verdad? Para que sea un poquito más claro dónde empiezan las subredes, ¿verdad? Y sin tener que estar viendo ahí o haciendo cálculos mentales. Entonces, esto nos va a determinar que es una subred distinta. 10.0.0.1.0.24, la creamos. Entonces, la pública dije que va a ser pares. 10.0.0.24, la creamos. Subnet publicada. Creamos la otra, subnet pública B, nuestra VPC, escogemos la otra y es 10.0.4, porque la quiero par, diagonal 24, crear. Tenemos la 2 y la 4 que son públicas y creo otra, subnet privada A. La voy a poner en la misma zona de disponibilidad que la otra A. Y este es 10.0.1.0. Ahora sí. Diagonal 24. Crear. Y la última. Subnet privada B. Nuestra VPC. Escogemos la otra para que vayan en el mismo lugar. 10.0.3.0 diagonal 24. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ya creamos todas las subredes y aquí podríamos crear, porque estoy utilizando diagonal 24, 255 subredes, ¿verdad? Pero podríamos crear subredes más pequeñas para distribuir la carga de otra forma.
y tenemos 251 IPs porque ya nos quitó las 5 IPs que reserva automáticamente de la base de red, más 1 para el router, más 2 para el DNS, más 3 reservada para uso futuro y la de broadcast, ¿verdad? Entonces esas son las IPs reservadas. Muy bien. Aquí, si se dan cuenta, creamos las cuatro subredes y en ningún momento le dijimos esta es pública, esta es privada, más que por el nombre, ¿verdad? Pero AWS todavía no es tan inteligente para decir, ah, bueno, esta es pública, entonces voy a dejar que todo sea accedido por Internet. Esa es una configuración adicional. Y regularmente lo que se hace es que en las públicas, voy a andar por acá, en las públicas tenemos que venir, les quería agrandar aquí, pero no puedo, no me dejó. Bueno, esta es pública. En las públicas tenemos que venir y modificar el AutoAssign IP Settings. Siempre tiene que estar habilitado, porque ya sabemos que una subred pública necesita una IP pública a la instancia para poder salir a Internet. Entonces, esta otra también es pública. Modify Auto IP Settings, Enable y Save. Muy bien. Ya tenemos nuestras subredes, ya tenemos nuestra VPC, pero todavía no tenemos el componente que nos permite salir a Internet. Ese es este de acá. Ahorita me voy a apurar un poquito porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Y cómo que se crea un Internet Gateway? Pues simplemente le damos crear Internet Gateway. Aquí no nos piden nada más el nombre, entonces le damos a poner Internet Gateway de Meetup. Le damos crear, close y creo que me refresque un poquito por acá. Bloqueo mi... Ah, perdón. Tengo el filtro. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Cuando creamos un Internet Gateway, no está asociado a ninguna VPC. En ningún momento me pidió dónde lo voy a poner. Simplemente lo crea. Nuestro siguiente paso es atachar este Internet Gateway a una VPC. Entonces, le damos Attach. Nos van a salir solo las VPCs que no tienen Internet Gateway. En este caso la nuestra. Y atachar. Ahora sí, si le pongo otra vez el filtro, ya me sale, ¿verdad? Por eso es que estaba perdido, pero ahí está. Entonces ya tenemos nuestras subredes públicas con asignación de IP automática, nuestras IPs privadas, nuestras subredes privadas sin asignación de IP automática y el Internet Gateway. Eso quiere decir que yo puedo venir ahora a mi tabla de rutas y crear una tabla de rutas para mis subredes públicas. Entonces la voy a poner aquí, Route Table Public. La voy a poner en mi VPC. La creo, close, y está acá. Rutas simplemente tiene la de regla default, entonces lo voy a editar, le doy agregar ruta y cuando todo el tráfico va a 000 diagonal 0, significa a cualquier otro lugar que no sea mi rango de IPs de la VPC, lo puedo direccionar a muchos lugares, ¿verdad? Todos estos pues nos tomaría un poquito más de tiempo, mucho más de tiempo verlos, pero en Internet Gateway ya lo conocemos, entonces lo escogemos, le damos acá y le damos grabar. ¿Sí? Ya tenemos creado aquí nuestro Internet Gateway, la tabla de rutas asociada a él, y lo único que nos queda es decirle, bueno, a las subredes públicas que utilicen esa tabla de rutas. Nos venimos acá, editamos la asociación, y le decimos, bueno, yo quiero que estas que sé que son las públicas hagan uso de esa tabla de rutas. Y si se dan cuenta, ya se desasoció de la principal, ¿verdad? Voy a subir esto un poco. Se desasoció de la principal y están asociadas simplemente las públicas, ven acá, a mi route table público. Eso significa que ahorita en este punto yo sí puedo venir y ya levantar una EC2, darle launch, es la misma, micro, y escoger mi VPC Meetup en una subred pública
cualquiera de las dos, y él automáticamente ya sabe que le tiene que asignar un IP, ¿verdad? Le voy a poner acá rápidamente el user data. Agregamos el storage, name, 2. Vamos a security groups. Ahorita solo está el default, entonces para ahorrarme tiempo voy a crear aquí uno. Vamos a poner HTTP a todos. No le voy a poner mi nombre para que quede rápidamente creado. Y ahí va para arriba. Entonces vamos a ver la instancia. Y ahí va inicializando. Bueno, ya está corriendo. Está asignada aquí mi IP pública. Le doy copy. Pongo por acá. Y vamos a ver si hicimos las cosas bien. Connection refuse. Vamos a ver qué pasa. Voy a quitar esta para que no confunda. Pero vamos a ver que avance otro poquito. Inbound rules, 80, todo bien. Pero no había inicializado. ¿Listo? Ahí está. Solo no había levantado el Apache. Muy desesperado. Entonces, ¿se dan cuenta? Esos son los pasos para crear las subredes en general, las VPCs. Aquí ya me están apurando con el tiempo, entonces ya no puedo seguir con todo lo demás que les quería enseñar. Pero así es como se crea, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las subredes privadas? Pues las subredes privadas ahorita no tienen salida a internet ni acceso, ¿verdad? Si yo corro una instancia en una subred privada, no voy a tener una IP pública asignada y su tabla de rutas, por el momento, va a ser la principal y solo tiene comunicación dentro de admin, ¿verdad? Tendría que venir yo, crear un NAT gateway y luego modificar o crear una nueva tabla de rutas y asociar de que todo lo que vaya a 000 en realidad lo mande al NAT gateway. Y esa tabla de ruta pegarla a la subred, ¿verdad? Eso ya, pues ya no me dio tiempo de hacerlo, pero así es como funcionaría. ¿Qué es lo diferente? Crear el NAT gateway. Nos pide dónde queremos correr. Y se recuerdan, tiene que correr en una subnet pública y necesita una Elastic IP, ¿verdad? No tenemos ninguna, pero nos ofrece este botón que simplemente le decimos alocar. Él solito la crea, ya tiene una IP pública asignada, fija, y le damos crear. Y ahí está. Él nos dice, bueno, ahora tiene que editar su tabla de rutas porque si no nadie lo va a utilizar, ¿verdad? Pero así de sencillo es. Este sí se toma un poquito de tiempo en terminarse de crear, pero cuando ya lo tengan, ya pueden venirse a las tablas de rutas, crear una nueva tabla de rutas, RT privada, con esto terminamos, lo ponemos acá, la creamos. Y en esta privada tienen que iniciar las rutas, editarlo, agregar una nueva ruta, todo el tráfico que va hacia afuera, que se vaya por el NAT Gateway y escogen aquí el suyo y grabar, ¿verdad? Luego toca asociar a las privadas y ya, ¿no? Aquí pues ya las instancias que creen ahí no tienen acceso a internet, mucho, no tienen desde internet acceso a ellas, pero ellas sí pueden salir a internet para descargar actualizaciones o paquetes o consumir web service, lo que sea, ¿verdad? Bueno, y
con eso vamos a dar por concluido, porque aquí ya me comentaron que estamos al borde del límite de tiempo. Entonces, espero se les haya ido el miedo de experimentar con las VPCs. Es bastante sencillo. Empiecen a trabajar con ellas. Si más adelante hay solicitud, pues podemos ver los demás temas un poquito más avanzados que quería tratar con ustedes, como los endpoints para consumir servicios de AWS que están no saliendo por la nube, sino utilizando la infraestructura de red de ellos, hacer peering de VPCs, cómo se pueden comunicar dos VPCs, utilizar un componente que se llama Transit Gateway para centralizar todas esas conexiones que se pueden estar haciendo entre VPCs, la parte de VPNs, monitoreo del tráfico, etcétera, ¿verdad? Que es un poquito, al final de cuentas, sí se nos va el tiempo con todo esto. Entonces, no sé si tienen dudas, si no, eso sería todo por hoy. No sé si Buenísimo, Rafa. Iván. Muchas gracias. Es increíble esto y es increíble que con la nube pues tenés acceso a poder hacer tantas cosas cuando solo pensando cuántas personas e infraestructura se necesita para poder hacer este tipo de cosas on-premise es increíble, ¿verdad? Eh, tenemos tiempo para una última pregunta. Luis pregunta, ¿cuál sería el procedimiento correcto para borrar toda la configuración creada? Ok, perfecto. Para borrar, voy a regresar a la consola rápidamente. Si ustedes estuvieron experimentando ahí en una VPC, etcétera, si ustedes intentan borrarla, yéndose a VPCs, seleccionando la VPC y le dan delete, posiblemente les va a decir todos aquellos componentes que no puede eliminar y que los tienen que hacer a mano, ¿verdad? En este caso, él no va a borrar su instancia de EC2 o las instancias de EC2 creadas, entonces esa va a estar ahí. Tampoco va a eliminar el NAT Gateway, ¿verdad? Entonces, y si se dan cuenta, aquí aparece dos interfaces de red. Una asociada a mi instancia y otra que necesita el NAT, ¿verdad? Entonces, siempre todo lo que utiliza red tiene una N. Tenemos que limpiar todos esos componentes. Entonces, yo tendría que venirme a la EC2, agarramos la instancia, le damos muerte, terminate, terminate. Nos vamos a las VPCs, agarramos el NAT Gateway, si lo llegaron a crear, opciones delete NAT Gateway, yes. Y borrando esos dos, si ustedes ven acá, ya no van a aparecer, bueno, aquí no lo vamos a poder ver, pero si volvemos a intentar borrar nuestra VPC, ya no nos va, bueno, ahorita así como cuesta que se cree, cuesta un poquito en borrarse, pero media vez termine de borrar, ustedes pueden estar chequeando por acá el NAT Gateway. Cuando termine de borrar, seleccionan su VPC y le dan delete y él borra todo lo demás. No importa cuántos security groups hayan creado, cuántos knuckles, todo eso, él sí lo puede borrar, ¿verdad? Estos componentes extras que nosotros creamos son los que no se dejan y que toman un poquito de tiempo en eliminar. Pero una vez borren eso, ya se quitan todo de encima. Muy bien, ahí hay varios que piden otro meetup de VPC. Sí, vamos a platicar ahí con Rafa, a ver si lo podemos montar como continuación de este, ¿verdad? Porque sí hay muchos temas bastante interesantes que sí, el tiempo se nos va, porque todo esto es muy... DEF de la VPC se va a llamar. Sí. Por ejemplo, ahorita si todavía están viendo la pantalla, ya hice borrado, ya diga borrado, se pueden ir a su VPC, acciones delete, ahí ya no se va a quejar de nada, le dan borrar. Con eso ya se limpió todo, ¿verdad? Ahí estamos, limpios, ya solo quedó la default. La default, pues una vez no tengan creado nada, no les cobra nada, ¿verdad? Sí, sí. Pues ahí estaríamos, Rafa.
Excelente, muchas gracias Iván y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos que nos puedan seguir acompañando en los próximos meetups y como dice Gerson, llegar hasta la Z de la BPC. Entonces, pues gracias por acompañarnos y que tengan una feliz noche. Adiós. Feliz noche a todos, espero que estén bien y hayan aprendido ahí algo nuevo. Nos vemos.